El día de hoy estamos de lujo, tenemos a un invitado de súper lujo. Está con nosotros Brandon el Perro Mosqueda, campeón del Grand Prix y la nueva cara del boxeo mexicano. El día de hoy vamos a platicar con Brandon y está también mi hermano Richie. Estará con nosotros en la segunda parte de la entrevista. La primera parte la voy a hacer yo. Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brandon? ¿Qué tal, amigo? Pues todo bien, gracias a Dios de este lado. Estamos trabajando, entrenando duro, pero bien, gracias a Dios, con mucha salud. Brandon, tienes 22 años, todo un artista del ring. El récord de Brandon es de 13 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Está invicto, es del Estado de México, de Nicolás Romero. Y Brandon, quiero que nos platiques, por favor, cómo iniciaste en el boxeo, tu paso por el boxeo amateur, cómo fue todo esto. Pues fue muy bonito todo lo que he recorrido, gracias a Dios. Yo empecé a la edad de 10 años en el box. Desde niño mi abuelo materno nos inculcaba un poquito de defensa nada más. Tengo videos de 3 años pegando al costal y todo, pero era una vez cada 3 meses que iba de vacaciones a casa de mis abuelitos. Después, a los 10 años, mi entrenador ya tiene su gimnasio, mi tío Jorge Mosqueda abre su gimnasio y yo entro a esa edad. Entonces fueron 8 años de boxeador amateur que fueron de muchas exigencias, de mucho trabajo, de mucha disciplina, constancia. Yo creo que todo se lo atribuyo a la constancia. Y fue una carrera llena de altibajos como todo, pero muy fructífera y muy bonita. Brandon, acerca de tu apodo, ¿no? El perro, es que es un apodo fregón, ese es un apodo que pone respeto, que intimida. A mí me gusta mucho ese apodo. ¿Viene de tu abuelo, así le apodaban también? O sea, ¿es como un homenaje a tu abuelo? Sí, así es. Mi abuelo, en paz descanse, mi abuelito Jesús Mosquedo Ugalde, fue boxeador amateur, quedó campeón del mítico torneo Guantes de Oro en la Ciudad de México, pero tuvo a su familia y decidió dejar el box. Entonces, a él le apodaban el perro. Ya después, bueno, ya desde niño me decían que me parecía mucho a él, ¿no? Que tenía muchos rasgos físicos y muchos rasgos en la personalidad, en formas de actuar. Entonces, desde niño me decían cachorro, perrito, perro. Entonces, ya cuando me pidieron en boxeo profesional mi apodo, pues le hice honor al abuelo que está allá arriba. No, sí, es un apodo fregón, es un apodo que incita mucho respeto. Brandon, la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestros suscriptores, te conocemos desde tu paso épico en el Grand Prix Boxing que organizó el Tío Turquís allá en Arabia Saudita. ¿Te parece, Brandon, que empezamos a platicar, que nos cuentes de esta experiencia y que vayamos pelea por pelea y que nos cuentes desde cómo te enteraste que fuiste candidato a ir al Grand Prix? ¿Cómo fue este proceso? Sí, yo iba justamente en el transporte con mi hermano Yoali, íbamos en camino a un entrenamiento en enero, casual, ¿no? Íbamos en el camión en ese entonces y me llega un mensaje de mi entrenador, de mi tío. Me manda un buen de un archivo PDF con muchas hojas y me dice, oye, Chaparro, me dice Chaparro, dice, oye, Chaparro, hay esta oportunidad. Posiblemente pues, la promotora me dijo que entramos, no sé, chécala. Leí la convocatoria, boxeadores de menos de 26 años y menos de 16 peleas profesionales. Entonces yo tenía 8 o 7 peleas en ese entonces. Entonces la chequé y todo. Y sí, acepté, dije, pues es una buena oportunidad, había buena paga, buena proyección a futuro, entonces acepté, pero de ahí fueron, o sea, nada más fue como que a lo mejor y entras, ¿no? Después hubo más papeleos, más fases, más filtros, y entre más pasaba el tiempo, yo dije, ay, güey, pues ya están alargando mucho el proceso, tal vez ya ni me toque, ¿no? Porque decía que era de todo el mundo, dije, tan solo en México, ¿cuántos boxeadores no se inscribieron, ¿no? De mi peso, entonces ya lo veía un poquito lejano, yo dije, pues creo que ya no se va a hacer, pero aún así me seguían enviando formatos a llenar, hasta que un día la promotora en la que estoy, Boxstar, me ofrece una pelea para el 28 de febrero, y el torneo del Grand Prix iniciaba el 16 de abril, si no me equivoco. Entonces, de febrero a abril,
en preparación eran como unas 4 semanas, ¿no? Entonces dije, pues creo que ya no se va a hacer, creo que ya no fui convocado, entonces peleé aquí en Nezahualcóyotl el 28 de febrero, noqueé, gracias a Dios, en el primer round, y enseguida me dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí estás contemplado para el torneo. Entonces no descanses, prepárate bien, y tal cual, yo peleé el 28, viernes 28 de febrero, y a los 2, 3 días, el lunes, ya estaba otra vez de regreso al gimnasio para prepararme para esta oportunidad. Así fue como me enteré y como se me dio la noticia que iba a ir. Un torneo muy difícil, fue lo mejor de lo mejor en cuanto a prospectos, lo mejor de lo mejor de todos los países del mundo. Fue algo así como, me imagino, de película, ¿verdad? Vamos a regresar el tiempo un poquito al 17 de abril del 2025, que fue donde yo siento yo que hay esa pelea contra Bishar Sabar de Jordania, fue donde le dijiste al mundo, aquí estoy yo, aquí está Brandon el perro Mosqueda, tiraste 2 veces a Bishar Sabar en el round 2 y otras 2 veces en el round 3, ¿sí? Cuéntanos de esa pelea, cuéntanos de esa experiencia tan grande, ¿no? ¿Qué se siente? Sí, fue una gran experiencia, fue una de las noches más importantes en mi carrera hasta ahorita. Llegamos a Arabia, y no sabía yo contra quién iba a pelear porque en sí no sabíamos todos los rivales. Llegamos y un día antes del pesaje yo estaba en peso y regularmente no puedo dormir una noche antes del pesaje por el nervio, por un poquito de la deshidratación del peso, entonces me cuesta mucho dormir. Y en esas horas que estaba ahí me meto a BoxRec, que es la página de los boxeadores, ¿no? Que están los récords y todo, y ya aparecía yo con un rival. Entonces me saqué de onda, lo investigué y era Bishara Sabar. Él era campeón mundial juvenil, superpluma, plata, si no me equivoco. Había ido a varios torneos internacionales amateur, tenía buen récord, pero desde un principio yo y mi tío platicamos que no íbamos de vacaciones, que íbamos a trabajar, que íbamos a aprovechar la oportunidad de nuestra vida, porque eso es lo que fue, una gran oportunidad. Entonces nos preparamos con base a eso, ¿no? A la oportunidad que iba a ser. Entonces, desde que yo estaba calentando, desde que estaba vendándome, desde que estaba ya a punto de subir, yo estaba con la mentalidad de ganar. Yo sabía que podía ganar y yo sabía que podía noquear a Bishara. Entonces, me sentí muy bien. Ya durante la pelea me desenvolví bien. Obviamente, siempre en cada pelea hay cosas que mejorar, pero me sentí muy fuerte, bastante bien. Entonces, ya una vez ganando, sí fue como que le dije a todos del torneo que yo estaba presente y que yo iba por el campeonato. Esa pelea fue espectacular, la vimos por DAZN, fue tu debut en DAZN, hasta la pantalla del que estaba grabando se llenó de la sangre de Bishara Sabar, fue espectacular. De abril saltamos a julio del 2025, donde enfrentarías a un británico invicto también muy bueno, Willie Power de Inglaterra. Le ganaste por decisión unánime a Willie Power, lo tiraste en el round 1, pero esa pelea ahí, ¿cómo la tomaste tú? Porque fue la primera, creo que no noqueas. Sí, pasaron muchas cosas durante ese transcurso de la primera pelea a la segunda. Nació mi hija, entonces fue un proceso difícil ya que pues yo como papá primerizo con mi niña, yo quería estar todo el tiempo, ¿no? Entonces le quité un poquito de atención a lo que estaba haciendo en ese entonces, que era entrenar al 100. Le quito un poquito de atención, que es algo que vas aprendiendo durante el camino, ¿no? Lamentablemente no nos enseñan qué hacer siempre, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo sobre marcha y error, pero tenía en mente aún así claro el resultado, ¿no? Que yo quería ganar, que yo quería trabajar fuerte, entonces dentro de lo que cabe di mi 100%. Ya cuando también lo que influyó mucho fue que Willie Power era un boxeador que manejaba mucho las redes sociales y hablaba mucho en redes sociales. Mucha gente me decía, oye, ya viste lo que comentó en su historia, y yo, no, ¿qué comentó? Que vas a hacer una pelea fácil, que va a ganar fácil y que va a ser un trabajo fácil. Entonces como que eso se me metió a la cabeza y dije, no, lo voy a noquear, ¿no? Llega el momento de la pelea y cuando lo tumbo dije, no, pues ya, va a ser una pelea fácil, ¿no? O sea, la tumbé en el primer round, dije otra vez lo voy a noquear, pero fue un boxeador que le aplaudo, que tuvo mucho valor, tuvo eh, mucho corazón para seguir y lo aguantó los 6 rounds y los 6 rounds fueron competitivos.
Agarré mucha experiencia en esa pelea, que no iba a noquear a todos los rivales, que no iba a sorprender a todos con un golpe. Entonces eso me enseñó a ir trabajando poco a poco, a que si no noqueo no pasa nada, ¿no? Yo, acabando esa pelea, yo decía, no, es que me vi muy mal, ¿no? O sea, yo dije, no sé por qué gané. Yo pensaba, dije, no, ya viendo el video, pues gané claro, ¿no? Y fue una pelea muy buena, aún así fue una pelea muy buena, pero yo por el simple hecho de no noquear, yo me sentía como que había hecho las cosas mal. Entonces aprendí que justo no siempre se va a noquear al rival, pero sí puedes ganarle de maneras muy claras. Después pasamos a lo que a mi gusto fue el rival más, bueno, tú me vas a corregir si me equivoco, pero a mi gusto, mi apreciación como fan, fue el rival más difícil que enfrentaste, el uzbeco, Ayuktom Bakhtiroyov. Ah, qué pelea tan buena, ¿eh? Qué pelea tan buena. Por momentos me preocupó el uzbeco, el parado que te presentó, sobre todo en los rounds intermedios, y que empezó a abrazarse, empezó a desesperarse Bakhtiroyov. Cuéntanos de esta pelea en los cuartos de final. ¿Fue, mi apreciación es correcta, quizás fue el más difícil del Grand Prix? Para mí es el mejor boxeador, o sea, va a sonar un poquito soberbio, pero no lo quiero decir de esa manera, quitándome a mí, era de los boxeadores junto con Troy Nash el mejor del torneo, de los mejores. Entonces sabíamos el reto que nos tocaba, ¿no? Sabíamos el reto que era Bakhtiyorov, un boxeador con mucho recorrido amateur, una escuela uzbeca que es muy buena. Entonces, ya justo con los errores que había cometido en esta pelea de Willy Power en la preparación, que fueron errores míos, corregí, ¿no? Entonces me preparé al 100, tuve una planificación muy buena. Mi entrenador, mi tío Jorge Mosqueda, siempre estuvo informándose, estudiando, siempre está dándonos la mejor preparación que él puede. Y yo en este momento la recibí al 100 y me preparé al 100. Entonces, a pesar de que veía un Bacteriorop muy fuerte, yo sabía que él iba a ganar. Yo sabía, yo tenía toda la fe en mi corazón y yo sabía que iba a ganar porque yo trabajé fuerte, ¿no? La estrategia la hicimos bien, la preparación física la hicimos bien, la dieta la hicimos bien. Entonces, para mí, la verdad, no fue sorpresa en el momento que, que se realizó la pelea. Ya durante la pelea, pues sí, hubo un boxeador con mucho recurso técnico, un boxeador con velocidad, con mucha potencia, con mucho aguante. Entonces, pero que te digo, con la pelea que ya había tenido, ya había agarrado esa experiencia de no noquear, de no siempre vas a noquear a todos, pues no me desesperé, lo boxeé muy bien, usé las piernas, y ya hubo un momento en el que vi justo que se empezó a desesperar y ya yo empecé a apretar el acelerador, ¿no? Con combinaciones más largas, echándolo para atrás, algo que mucha gente nos imaginó, ¿no? Ver a Bacterio yo para atrás, yo lo estaba echando para atrás, entonces siento que fue una muy buena pelea, de hecho me llevé y con esa pelea me llevé el performance del torneo, un trofeo que fue recibido por el CMB, que me dieron por la mejor presentación de todo el torneo, fue esa pelea. Entonces estoy muy contento con ese resultado. Sí, sí, tremenda esa pelea. Yo la vi de pie, esa pelea estuvo excelente, tremenda. Y después saltamos a una quizás de las peleas más bonitas que te vi, contra, ya pasamos a las semifinales contra ese sudafricano con Maitse, que lo noqueaste en el round 5 si no mal recuerdo, fue un trabajo estupendo al hígado, un tipo, un africano grande de brazos largos. Cuéntanos cómo viviste esa semifinal. Ah, que por cierto, el doctor Sleep venía de ganarle a un prospecto estadounidense muy bueno. Sí, de verdad, desde que en esa pelea le ganó a Iman Lee, yo me sorprendí. O sea, yo pensé que iba a ganar Lee, pero Mike se hizo un muy buen trabajo. Era un boxeador con un estilo complicado, brazos muy largos, como dices, muy alto para la categoría, creo que medía un 82, algo así. Entonces era algo muy complicado, pero lo mismo, nos preparamos muy bien, nos preparamos muy fuerte, hicimos una muy buena planificación con la estrategia, buscamos boxeadores parecidos un poquito al estilo. Entonces me sentí muy fuerte en esa pelea, me sentí muy bien. Igual un poquito de lo que pasó con Willy Power. Vi una entrevista 2 días antes de llegar a Arabia de él, que decía que yo era un boxeador que solamente tiraba piedras, que no sabía boxear, que me iba a llevar a la escuela e incluso dijo que me iba a noquear. Entonces eso
ahora en vez de frustrarme me alimentó el ego, la motivación para decir que le iba a ganar con técnica, y creo que lo hice bien, lo manejé a la distancia. El primer round salí, de hecho el primer round yo en las tarjetas que me vieron perder, el primer round estoy de acuerdo porque yo salí a medir la distancia, salí a ver qué tanto pega, todo eso, y ya una vez entrando en ritmo, pues ya fue lo que pasó, fue historia, ¿no? Yo sabía que lo iba a conectar fuerte y al hígado era lo que estaba trabajando, entonces se dio tal cual como lo planeábamos y gracias a Dios salimos con la mano adelante. Sí, mira, y considerando los rivales, ¿no? O sea, el mismo uzbeco, el Ayukton Bakhtiroyov, te tocó la gran final contra el italiano Mohamed Kamili. Y realmente, bueno, yo hasta lo dije en uno de los videos, dije, no, pues es que ya Brandon prácticamente es campeón, o sea, con todo el respeto, Kamili no es el boxeador que es Bakhtiroyov, y Brandon le pasó por encima al uzbeco, con mayor razón. Pero, oh, sorpresa, ¿qué pasó aquí con el italiano, con Camili? Empezó a abusar de los recursos, te empezó a abrazar muchísimo. Esa pelea, yo me acuerdo, la estaba viendo aquí con mi mamá, y nos dio mucho coraje, ¿no? Porque te abrazaba, ensuciaba mucho la pelea. ¿Cómo psicológicamente tú te sobrepusiste a eso? Sí, fue algo bien complicado, la verdad, porque nunca nos había tocado un boxeador así de cochino. Yo viendo la pelea hoy en día, no sé cómo me quitaron un punto a mí. O sea, el que debió haber recibido esa sanción fue él, ya que pues, él me abrazaba, ¿no? Y creo que es pura lógica. Yo veía mis peleas anteriores y muy pocas veces había intervenciones del referee por abrazo, por todo esto. Y tuve las peleas de Camille y en todas las peleas los referees están ahí separándolos, porque es un boxeador y sabíamos que era un boxeador que te abrumaba, que era encimoso, pero en esta ocasión no abrumó con golpes o con otra, sino abrumaba con su cuerpo, te abrazaba. Esto al final de cuentas te desgasta, físicamente te va desgastando, te va mermando. Entonces, golpes en la nuca que recibía, ¿no? Y yo le quería, al principio yo no se lo regresaba porque uno siempre busca ¿cómo decirlo? Lo ético, ¿no? Uno es ético en este deporte y dice, pues no le voy a pegar, yo soy profesional, no le voy a pegar un golpe que lo puede dejar mal. Pero ya viendo que él me pegaba, yo decía, pues lo voy a pegar yo también, ¿no? Y cuando le pegaba, el que me llamaba la atención era a mí. Entonces sí era en el momento muy frustrante ver cómo no había una sanción hacia él. Ya a partir del round 7 8 empezó un poquito la frustración de mi parte. Fue algo que de igual manera me ayudó con mucha experiencia, pero hoy en día ya sé que no me va a pasar eso, ya sé que casé con un boxeador así. Entonces, no ganábamos como yo esperaba, como yo quería. Yo en mi mente, yo pensé que lo iba a noquear, la verdad, pero pues gracias a Dios ganamos y aprendimos mucho de esa pelea. No, sí, sin duda. Me imagino que pelear así con rivales así te sirvió muchísimo, y ganar el Grand Prix te sirvió de mucho, porque aquí tengo la clasificación del WBC, del Consejo Mundial de Boxeo. Estás en el lugar número 12. Y es impresionante. 12, estás muy cerca de ser campeón del mundo. De hecho, peleas el próximo sábado, ¿verdad? El 6 de junio. Sí, sí, gracias a Dios este torneo nos fue un parteaguas para nosotros. Yo era un boxeador que siempre buscaba oportunidades, que busco oportunidades y gracias a Dios el año pasado se me dio. Yo siento que Dios me dijo, tanto que estás buscando una oportunidad, ahí te va una, a ver si estás listo, ¿no? Y la aprovechamos, mi equipo y yo hicimos un buen trabajo y eso nos ayudó a que mucha gente nos volteara a ver, a que mucha fanaticada nos apoyara, a que justo el CMB, al cual merece la verdad todos mis respetos porque es una organización que nos apoyó mucho a todos los boxeadores, no digo que a mí, o sea, en todo el torneo fue un gran torneo, una gran atención, y ya ver que me consolidó como en el top 15, bueno, en este caso estoy en el 12, pero me siento muy bien, muy agradecido, y tiempo al tiempo yo le voy trabajando pasito a pasito, sé que voy a lograr mi objetivo, que es ser campeón del mundo absoluto.
No, totalmente de acuerdo. Yo lo dije en los videos y lo digo aquí también enfrente de ti, aquí con nuestra audiencia. Yo creo que tienes todo para barrer con la división y todavía para subir a la siguiente división y hacer cosas bien importantes, ¿eh? Porque en serio tienes un estilo que muchos, yo digo en los videos que tú y tu hermano son los referentes. Su boxeo les tapa la boca a todos aquellos que dicen que los boxeadores mexicanos son tirapiedras y que no tienen técnica. Yo los veo a ustedes, a ti y a tu hermano, como que evolucionaron el boxeo mexicano, lo llevaron a otro nivel. Sí, creo que, pues, gracias primero que nada por tus palabras, amigo. Y eso es trabajo 100% en equipo de nosotros con mi entrenador. Yo siempre lo menciono y siempre lo destaco a mi tío Jorge Mosqueda, mi entrenador, porque somos una mancuerna, ¿no? Estamos enlazados y creo que cualquier triunfo mío es triunfo de él y viceversa. Es la escuela que él nos daba, es la escuela que él siempre ha intentado impartir a todos sus alumnos, que es justo el estilo bonito, ¿no? Pegar, que no te peguen, pero ser muy ofensivo, movimiento de piernas, tener muchos recursos, mover la cintura, bloquear, ir para enfrente y para atrás, cosas que te ayuden dentro de un combate complicado, que es eso, justo el boxeo, nosotros lo llamamos boxeo integral, que es tener todos los recursos que más puedas para sobreponerte a tu oponente, y creo que lo hemos llevado a cabo. Entonces es un honor que la gente nos tome de esa manera y siempre bien enfocados y primero Dios se va a lograr un campeonato mundial de mi hermano y mío. Sí, no, estamos seguros que así será. Tremendo, tremendo boxeadorazo, un estilo increíble, todo, tienes todo, te digo, para hacer la cara del boxeo, tienes todo para ser leyenda aquí en el boxeo, estoy seguro, o sea, porque boxeadores así como tú y tu hermano no se dan todos los días, uno cada 50, 60 años. Y no es por abrazarme a la bandera ni nada, pero, o sea, sabemos la calidad de la melcocha, lo sabemos, por cierto. Tenía Gracias. una entrevista con Eric, el Terrible Morales. Yo quisiera que de la parte dura, ¿no? Que te tocó en tu carrera. Hay una anécdota en especial que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo de aquí para que compartas con nuestra audiencia, porque pues hay mucha gente joven que son boxeadores o que quieren ser boxeadores y que sepan de la realidad que no siempre fue, o más bien nunca fue fácil, ¿verdad? Al inicio. Hay una experiencia que tú contaste ahí con el Terrible, de que te cancelaron unas peleas, ¿no? Con Aldair Rangel y con Marcelino Córdoba, y que tuviste que vender inclusive los boletos. ¿Nos podrías platicar y compartir esa anécdota? Sí, sí, sí. Para empezar, esta ocasión yo iba a pelear el 12 de mayo de 2023, fue esa fecha, en Sinaloa. Mi hermano peleó esa ocasión, pero me cancelaron la pelea, me dijeron que ya no se pudo, que se posponía para el 2 de junio, me parece algo así era esa función, con Marcelino Córdoba. No, está bien. Aceptamos la pelea, nos preparamos con mucha disciplina como siempre, mucha fe. Una semana, no, ni una semana, 2 días antes de la pelea, nos marca el promotor. ¿Sabes qué? Se canceló la pelea con Marcelino, pero hay otro debutante, creo que era un debutante del gimnasio del hermano de Marco Barrera. Entonces, pues aceptamos, ¿no? Dijimos, está bien, pues ahora sí que el chiste es pelear, ya estamos con la preparación, ya estamos todo. Llegamos al pesaje. Yo en esta ocasión iba en superpluma, di 58 kilos, 900 gramos, justo el límite de pluma, y ese chavo llegó en 64 kilos. Entonces dije, ay, güey, no, pues es mucho. La Comisión de Ciudad de México dijo que no, que era mucho peso. Entonces se canceló ahí, dijimos, no, pues ya, ya no se hizo. Y de última hora dijeron, ¿sabes qué? Hay un cubano, Damián Arce, que posteriormente peleó con mi hermano, que estaba ahí y tampoco iba a pelear porque él se pasó de peso y Damián Arce lo pesaron, pesó 58 kilos. Yo estaba arriba de él 900 gramos. Entonces me ofrecieron la pelea, oye, ¿quieres pelear con él? Mi tío y yo dijimos que sí, aceptamos. Y dijimos, bueno, ya el chiste es pelear, mañana peleamos contra él. Llego a mi casa, a su casa, comemos, me rehidrato y todo, y en la noche me marca el promotor y ¿sabes qué? Se canceló la pelea con Damián Arce, nos regresamos al rival pasado, ¿no? Al debutante mañana. Y dije, ok, entonces está bien. Llegamos a la arena, yo llegué
pues, toda la intención. Ya en esa ocasión el gobierno del municipio nos apoyó con un camión para toda la porra que fuera a vernos. Mucha gente ya con boleto comprado con anticipación. Llego y la comisión me dice, ¿sabes qué? Es que tu pelea no está autorizada, el rival ni siquiera vino. Entonces yo ya estaba con mi maleta, ya me estaban probando los colchones del vendaje. Entonces sí fue como que un golpe muy duro porque yo ya estaba listo, ¿no? O sea, yo ya estaba mentalizado para pelear contra quien sea, yo ya estaba listo. Dije, pues el chiste es pelear, el chiste es no quedarme sin moverme mucho tiempo. Total, cuando se cancela, fue una fue muy decepcionante, muy frustrante. Le marco a mi mamá, que era la que estaba ahí en el camión, le digo, ¿y sabes qué? Dile al camión que se regrese, se canceló la pelea. Y en redes sociales, mi gimnasio, Box Mosqueda, compartió que se había cancelado mi pelea, pero mucha gente ya iba en camino, entonces no vio. Ya cuando llega la gente, pues, oye, ¿qué onda? Le digo, no, es que no voy a pelear. Y los boletos, pues vamos a venderlos aquí afuera. Entonces yo estaba afuera de la entrada del salón donde iba a hacer las peleas y pues vendiendo los boletos, o sea, la gente que se atravesaba decirle, oye, te vendo el boleto más barato, se canceló mi pelea y así estuvimos, ¿no? Fue una situación complicada, pero te digo, son experiencias que son parte del camino y creo que eso lo que nos forja como deportistas hoy en día. Tiene experiencias muy, muy fuertes, Brandon, muy, muy fuertes. Fíjate que aquí en Richie Blog tienes muchísima fanaticada. Estuvimos anunciando unos días antes que iba a estar aquí con nosotros y pues te llovieron comentarios y saludos y voy a pasar a leer algunos de los comentarios de nuestros suscriptores, de tus fans. Uno de ellos que te sigue muchísimo es Adam Blue, que si le mandas un saludo a Adam Blue, y te pregunta, ¿cuál es el pensamiento exacto que cruza por tu mente cuando suena la campana y se abre la reja? Primero que nada, un saludo a Dan, gracias por seguir mi carrera y apoyarme. Y el pensamiento siempre es con una mentalidad clara, ¿no? De ganar, de buscar la victoria. Siempre me visualizo antes de la pelea con la victoria y también soy honesto conmigo mismo. Pienso que he hecho para merecerla, ¿no? Y ahí recuerdo los trabajos que he hecho, los kilómetros recorridos, la dieta, la preparación física, los sparring que he hecho. Entonces eso me llena de motivación y seguridad. Claro que de repente te entra el nervio, es normal, la adrenalina en el cuerpo, pero siempre con la fe en que vamos a ganar. Esa es la mentalidad. Y fíjate, la segunda pregunta de Adam Blue se relaciona a esto. Te pregunta, ¿cómo manejas la presión y el miedo antes de subir al cuadrilátero? Te digo justo eso, el recordarme todo lo que he hecho para estar preparado físicamente y también entra mucho en parte por qué por qué me dedico a esto, ¿no? Pienso en mi familia, pienso en mi hija, pienso en lo que me motiva a estar aquí, entonces eso me da fuerza desde el fondo del alma y eso es lo que me calma un poquito, lo que me relaja. Un hombre que pelea por su familia. La tercera pregunta que te hace Adán es, ¿cuánto tiempo y esfuerzo requiere tu preparación física y mentalmente para una pelea importante? Pues regularmente las preparaciones son de 8 semanas, inclusive más, 10 semanas, ¿no? Cuando hay buen tiempo y se le dedica 100% al trabajo, ¿no? Son 2 sesiones de entrenamiento al día, eh, corridas de velocidad o resistencia, dependiendo de lo que nos toque, sparring fuertes, trabajo físico fuerte. Mentalmente también tienes que prepararte, tienes que estar al 100 mentalmente porque es algo muy importante. Entonces sí es mucho esfuerzo, mucho sacrificio que se hace, perderte fiestas familiares, perderte fechas importantes, pero pues es parte de y tenemos que seguir trabajando con eso. Otro de tus fans, y es uno de nuestros miembros aquí del canal, es Diego. A Diego lo vemos mucho ahí en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros. Diezán Macías te manda saludos y que si le mandas un saludo a Diezán Macías y te pregunta, ¿qué mensaje le quieres dar a tus seguidores? Bueno, primero que nada, un saludo y un fuerte abrazo a Diesan Macías. Gracias por siempre las buenas vibras y el apoyo. Y yo lo que siempre digo es que no tengo palabras para agradecerles, ¿no? O sea, hay gente que me apoya, lo que siempre digo, ¿no? En redes sociales, con un comentario, un like, una publicación compartida, gente que no me conoce como persona
pero aún así está apoyándome. Eso de verdad lo valoro mucho, lo agradezco mucho porque es algo que me motiva al final de cuentas, ¿no? Cuando veo una publicación y me meto a leer los comentarios, si son comentarios positivos, son comentarios buenos, me impulsa a seguir trabajando. Entonces siempre les agradezco. Al final de cuentas, toda la persona que me apoye a la distancia también es parte de este proceso. Entonces siempre bien agradecido y siempre bien contento con toda la gente que me apoya. Yesan Macías, fíjate, te pregunta también a ti, a Brandon, ¿quién ha sido tu mayor inspiración en el boxeo? Mi mayor inspiración hay dos. Uno es mi hermano. Mi hermano siempre ha sido una inspiración. Comenzamos casi a la misma etapa, al mismo tiempo el boxear. Yo empecé un poquito antes, pero él empezó a destacar mucho, muy rápido, ¿no? Entonces yo lo veía y me motivaba mucho, ¿no? Yo decía, quiero algún día estar en su lugar, pero siempre con esa admiración del trabajo que realizaba. Entonces, él es uno, y hablando de ídolos en el box, pues Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez es una de las personas que más, de los boxeadores que más admiro, su técnica, su disciplina, su perseverancia, y ya que lo conozco un poco en persona, pues también como persona es muy, muy buena persona, entonces es alguien que yo admiro y siempre voy a admirar. También de Diego, y fíjate, esta pregunta se me hace muy interesante. Te la pregunta Diesal Macías y creo que es de mucho interés para todos tus fans. ¿A quién te gustaría enfrentar en la actualidad de los boxeadores? En la actualidad, ¿a quién te gustaría enfrentar? ¿A quién tienes el sueño de poder pelear algún día? Eh, Siempre voy paso a paso. Ahorita estoy enfocado un poquito en la pelea próxima que tengo, que es el 6 de junio. Pero hablando en un futuro, con tiempo, hay dos boxeadores que me gustaría pelear, que es el Divino Espinosa, que es un gran peleador, es un gran campeón, y me gustaría que en algún futuro, primero Dios, no muy lejano, se haga la pelea con él. Y ahora que va a subir a 126 libras, Naoya Inoue. También creo que es es un gran peleador, es un top libra por libra. Entonces, son peleas que te digo, en un futuro seguir trabajando me gustaría tener. No, tremendo, qué buena respuesta, sí, qué buena respuesta, Naoya Inoue y el Divino Espinosa, tremenda respuesta, Brandon, sí, 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 el mejor le tiene que ganar a los mejores para ser el mejor. Y por último, Diesan Macías, nuestro amigo Diego, esto también es una pregunta muy bonita, se me hace muy bonita. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ser boxeadores? Primero que nada, que esto no es fácil, que no es un trabajo fácil, que es un trabajo que conlleva mucha disciplina, mucho sacrificio, mucha perseverancia, muchos años de sacrificio. Entonces, que tomen en cuenta eso, que como te repito, van a perderse fechas importantes, van a perderse cumpleaños de familiares, de gente importante, vas a perder amistades, vas a perder hasta relaciones amorosas, ¿no? Inclusive gente que no está en tu mismo canal, pero que luchen por sus sueños, que se agarren algo de donde motivarse y de ahí nunca lo suelten, porque ahí va a haber veces que tú ya no puedes, que ya no quieres, que ya estás decepcionado, pero esa motivación te agarras de ella y dices, sabes que por algo estoy aquí, por algo vine a este deporte, entonces de ahí me aferro, ¿no? Entonces es lo que les sugeriría a la gente que va iniciando y que quiere ser boxeador. No, qué buen consejo, Brandon, qué buen consejo, porque sí hay muchos, muchos seguidores aquí, muchos jóvenes boxeadores que necesitan precisamente esa inspiración de alguien como tú. Qué bonitas palabras, Brandon. Eh, Está Isaac 1365, que sigue mucho tu carrera, es un gran fan tuyo. Isaac 1365 es uno de nuestros miembros del canal. Te pide que le mandes un saludo y te hace la siguiente pregunta. Fíjate, te hace la pregunta: has llegado a hacer sparrings con tu hermano y cómo te has sentido en el sparring? Un saludo, Isaac, primero que nada, un saludo y muchas gracias por seguir mi carrera. Sí, anteriormente hacía sparring con mi hermano, pero eran sparrings, por ejemplo, yo tenía 12 años, ¿no? Y él 18, me lleva 6 años. Entonces fueron sparring así que nunca realmente nos dimos bien, por así decirlo. A mí no me gusta hacer sparring con él, nunca me gustó hacer sparring con él porque
pues es mi hermano, es tu sangre, ¿no? Y pegarla a tu sangre creo que no es muy grato. En una ocasión, yo estaba muy chiquito, te digo, tenía como 12 años, el 18, e hicimos sparring y me dobló de un gancho, ¿no? Yo estaba niño. Ya después del último sparring que tuvimos, yo tenía como 17 años, pero yo ya pesaba más que él, y le fisuré una costilla, ¿no? De un gancho le fisuré. Entonces ya a partir de ahí, justo por la diferencia de peso, mi tío decidió ya no hacer sparring y creo que fue la mejor opción, pero te digo, eso fue hace como 5 o 6 años ese sparring. Y ya de ahí pura escuela de combate, sí nos ayudamos en defensas, cosas por el estilo, pero de ahí en fuera sparring ya no. Gracias, Brandon, gracias. Isaac también pregunta, y se me hace interesante también esta pregunta de Isaac, fíjate, Brandon, te pregunta, ¿qué parte de tu estilo amateur tuviste que dejar completamente en la adaptación al profesional? ¿Qué crees que desde que yo era amateur tenía un estilo un poquito más tirado al profesional? Tenía un estilo que no me costó mucho trabajo adaptarme al estilo profesional, entonces realmente no tuve que hacer muchos cambios. Al contrario, cuando debuté quité más cosas de los que ya tenía. Cuando yo era amateur tenía buena frecuencia de golpes, tiraba con potencia y en mis primeras 2 peleas me sentía como que amarrado, como que quería noquearlos de un golpe. Entonces volví a lo que era de amateur, o sea, regresé a más con frecuencia de golpes, con potencia, y creo que es lo que me ha dado de resultados. Carlos García es uno de nuestros suscriptores, siempre nos comenta, tiene muy buena vibra. Carlos García también boxea, te pide que si por favor le puedas mandar un saludo y te pregunta cómo trabajas tu gran pegada o si ya traías la pegada de nacimiento. Sí, un saludo a Carlos García, gracias por el apoyo siempre. Y no, es un trabajo que se hace en el gimnasio. Mi tío, como te digo, tiene sus preparaciones físicas muy buenas y en eso vas desarrollando la fuerza, la potencia que uno tiene. Desde los 14 años yo tengo planificaciones de fuerza, de potencia. Entonces todo eso se fue acumulando, fue un trabajo que se fue acumulando, que hace que hoy en día tenga esa pegada que me caracteriza un poco. Entonces es trabajo realizado en el gimnasio, en equipo. Un mensaje muy bonito de uno de tus fans, se llama Francisco Aguayo Martínez, y fíjate, es muy bonito ese mensaje, te dice, boxeadores como los hermanos Mosqueda representan el estilo mexicano de verdad, no solamente es tirar, también es defensa, contragolpe, IQ, etcétera. Ya lo dijo el Dinamita Márquez, un saludo campeón, de Francisco Aguayo Martínez. Un saludo a Francisco Aguayo y claro que sí, creo que como les venía diciendo, es un trabajo que hemos hecho en el gimnasio, que hemos adaptado bien, que se nos ha acoplado, entonces es bonito que te tengan en este concepto y pues, siempre tomamos los comentarios con mucha humildad y con mucha gratitud, entonces seguimos preparándonos para seguir haciendo esas cosas bonitas arriba del ring. Carlos García, regresando a Carlos García, me salté esta pregunta. Te pide Carlos García si le puedes decir, está difícil, 10 boxeadores mexicanos que a ti te llenen el ojo, así que tú digas, estos son los mejores 10 boxeadores mexicanos de la De la actualidad. historia, de la De la actualidad, actualidad. sí. Ah, sí, son muchos, pero no los pongo en orden de jerarquía, nada, simplemente los digo así. Mi hermano número 1, creo que está Saúl El Canelo Álvarez, Jaime Munguía, el Vaquero Navarrete, creo que no se puede quedar atrás el Vaquero Navarrete, el Pitbull Cruz, el Divino Espinosa, sin duda alguna el Divino. ¿Quién más? Mm, ¿Quién más está ahí? El zurdo Ramírez, a pesar de su derrota que tuvo. Benavides, no sé si cuenta como mexicano, pero sí cuenta David Benavides. ¿Quién más? Está bueno. El Camarón Cepeda, pondría a Camarón Cepeda. Y pondría a Sergio Lloreme, que a pesar de que no tuvo un buen resultado, lamentablemente es un gran peleador. No, tremendo, muy bien, sí, dijimos con los 10, estaba difícil, ¿no? Estaba buena Sí. la pregunta. Y yo te tengo una pregunta como fan.
como fan tuyo y como fan del Vaquero Navarrete, ¿es verdad que tú llegaste a hacer sparrings con el Vaquero? Y Sí, cuéntanos tu experiencia de hacer el sparring con el Vaquero. sí, tuve la oportunidad de hacer sparring con él hace años, yo tenía como 15, 16 años, él ya era el campeón que es hoy en día, le ayudé con 4 rounds más o menos. Y pues desde el principio, la verdad, otro nivel, es un boxeador que pega durísimo, es un boxeador que pega muy duro, es un boxeador, mucha gente lo critica y critica su estilo, pero lo que no saben es que es un boxeador muy inteligente. Es un boxeador que no le pegas muy difícil, es un boxeador que a su estilo, pero es defensivo y muy ofensivo, te pega de lugares que no te imaginas, entonces fue un sparring, son sparring duros, son sparring que te van forjando, y la última fue la preparación que tuvo contra Oscar Valdés, fui a ayudarle en una sesión, nos aventamos 8 rounds, y lo mismo, ¿no? Una pegada muy dura, una inteligencia muy buena arriba del ring, y son sparring que te van sumando y que te ayudan mucho a tus peleas, en mi caso. No, gracias, Brandon. Pues y eso, hubiéramos pagado lo que sea por ver esos sparrings, hombre, increíble, dos leyendas al tú por tú. Y mira, Brandon, de mi parte, esto ha sido todo. Ahora pasamos a la segunda parte de la plática con mi hermano Richie. Gracias, Brandon, gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Campeón, muchas gracias. La verdad te estoy disfrutando mucho la plática. Es usted una persona muy agradable. Gracias. Sí, alcanzará unos cuantos preguntitas más. No, no traigo muchas, pero sí traigo algunas. Sí, claro, claro. Aquí le damos ahorita, tengo 6% de pila, pero ya cuando esté en el 1 te aviso para ponerlo a cargar de volada y seguir, no pasa nada. Gracias, campeón. Mi primera pregunta sería, ¿cómo podemos encontrarlo en redes sociales para sus fanáticos? ¿Dónde lo buscan? ¿Facebook, Instagram? ¿Cómo lo buscamos, campeón? En Instagram me pueden seguir como Brandon-M Mosqueda. Ahí subo un poquito de mi día a día, subo un poquito de los entrenamientos y de noticias de mi carrera. En Facebook como Brandon el Perro Mosqueda. Así me pueden encontrar y ahí subo un poquito de todo el proceso que llevo. Genial. Una pregunta así que a mí me interesaba mucho conocer. Es sobre su tío Jorge Mosqueda. Hemos escuchado pues varias de sus entrevistas y por ahí entendemos que era militar y que representó al ejército en varios torneos de boxeo. En ese aspecto, por acá también de repente, en el canal tenemos amigos que también son militares, por decir, Guerrero Rapa, el Tecolotl 90. En ese aspecto, ¿qué nos podría contar de su tío y cuánto tiene esa influencia de ser militar en el entrenamiento que ustedes reciben? Influyó mucho porque él aprendió una escuela muy disciplinada, de mucho carácter, adentro del ejército, entonces él lo aplica con nosotros en el gimnasio, ¿no? Obviamente no nos pone a hacer fila y a saludar, ¿verdad? Pero sí es un entrenador de mucho carácter, de exigencia, de entregarse. Es un entrenador que si llegas tarde te regaña, te dice todo, sin importar de que no es tu culpa, ¿no? Llegar tarde en el entrenamiento, pero todo eso es disciplina. Entonces, ha influido mucho y eso hace que sea una persona muy competitiva, muy entregada a su trabajo. Por eso te digo que es una persona que se dedica a leer, tú lo ves en su casa, porque me ha tocado estar muchas veces en su casa y yo estoy en el cuarto en el celular, salgo y él está viendo un documental de box mientras lee una página de preparación física, o sea, él desayuna, come box siempre, ¿no? Entonces, es que ha influido mucho eso de su paso por la milicia y bueno, sí ha influido bastante en los entrenamientos. Wow, muchas gracias. Qué gran respuesta. Y me imagino también que pues su tío tiene ese compromiso extra, ¿no? Porque de entrenar a tu sobrino y tener que entregar buenas cuentas a sus papás, pues que sería hermano de tu mami, entiendo, ¿no? Es por parte de tu mamá. Entonces, en ese aspecto es una gran responsabilidad. Acaba de pasar el 15 de mayo, Día del Maestro. ¿Qué mensaje le mandaría usted a su tío? Yo sé que lo ve todos los días, pero no sé, digamos que estuvieran muy lejos. ¿Qué mensaje le podría mandar a su tío, campeón? Fíjate que este 15 de mayo se me olvidó felicitarlo, siempre lo felicito, siempre le mando un mensaje, pero ahora la verdad no sé qué pasó,
Ahora uno que es papá siempre, ay, la verdad ando muy distraído con mi hija durante los ratitos ahí que no estoy entrenando, pero le diría que le agradezco de todo corazón todo, ¿no? Que le agradezco el tiempo que se ha tomado, hablando de mí personalmente, el tiempo que se ha tomado el enseñarme todo lo que sabe dentro y fuera del ring. Porque aparte de mi entrenador, como digo, es mi tío y me da los mejores consejos que puedo recibir. Es una persona que siempre está ahí para mí. Entonces sería más que nada agradecerle por todo el tiempo que me ha dedicado, por todos los sacrificios que ha hecho junto conmigo, porque somos personas que hemos estado ahí luchando tantos años los dos. Entonces sería más que nada agradecerle y decirle que pronto, muy pronto vamos a lograr el campeonato del mundo y podré regresarle un poquito de lo que él ha hecho por mí. Eso es lo que yo le diría. También, qué bonito mensaje, campeón. De hecho, otra pregunta, a lo mejor en ese mismo canal, ah, su hermano mayor, Joali, yo entiendo que él pues es mayor que 6 años, empezó su etapa profesional un poquito antes que usted, y ya está creo que rankeado como el número 1 por la WBO, y probablemente de esta a la que sigue ya sea una pelea de campeonato mundial. En ese aspecto, campeón, me gustó mucho que dijo que de los 10 boxeadores mejores de la actualidad puso en primer lugar a su hermano. ¿Qué tanta influencia tiene el hecho de que su hermano le esté metiendo todas las ganas para que usted también pueda estar llegando tan lejos, campeón, en ese aspecto? Pues siempre nos apoyamos, siempre tratamos de estar lo más cercano que se pueda. Te digo, hoy en día que somos adultos, ya tenemos una vida un poquito más distante, pero al final de cuentas siempre vamos a vernos en el gimnasio y siempre nos vemos y nos damos los consejos, los mejores consejos que podamos, ¿no? Ya que vivimos las cosas muy similar, vivimos el mismo proceso y creo que sí es una gran motivación que ya pronto esté peleando por un campeonato del mundo, hace que yo me sienta motivado, que yo me sienta muy feliz y aparte, más allá del hermano boxeador, lo veo con mi hermano y es un orgullo que él logre sus sueños, que esté logrando sus sueños, entonces siempre va a ser una gran motivación una gran alegría que esté logrando lo que está logrando. Muchas gracias, campeón. Y fíjese que sí lo entiendo, pues acá estamos dos hermanos también, y en ese aspecto sí entiendo lo que menciona de que pues uno va creciendo y pues a lo mejor de niños podemos estar todo el tiempo ahí pegados, pero después con el tiempo es un poquito más difícil, pero ahí seguimos, con pues esa conexión que va a durar toda la vida, campeón. Exactamente. Champ, estuve revisando su récord y varias de sus peleas anteriores, antes del Grand Prix, me refiero. Sí tiene muchos knockouts, pero también vi muy buen desempeño de sus rivales. O sea, realmente que hayan sido peleas fáciles, pues para nada. En ese aspecto bueno, dos preguntas. La primera sería, de todos sus rivales, ¿quién ha sido el rival que pegada más fuerte ha sentido? Que así haya dicho, caray, este cuate trae piedras. De todos los rivales que he tenido, yo creo que es Oscar Peña. En mi boxeo que aparece Oscar Peña, si no me equivoco. Pero también fue parte de que él dio arriba de peso de la categoría. Entonces, pues en el pesaje se pasó como por 2,5 kilos más o menos de lo pactado. Y en el momento de la pelea, quién sabe hasta cuánto rebotó, si se veía un poquito grande. Entonces, yo creo que eso influyó que sí tuviera una pegada muy fuerte. Yo creo que fue él el que más ha pegado. Oh, wow. Esa pelea tuvo lugar en el Salón Marbet allá en Ciudad Neza, Nezahualcóyotl. Tuve oportunidad de platicar con Chiquita González. Creo que esos salones, por el Marbet, ¿no? Que creo que es de Beto y de la esposa de Chiquita González, de Humberto González, nuestro gran campeón, Mini Mosca, ¿no? ¿Pudo platicar con él? ¿Alguna experiencia con el gran campeón? Sí, he tenido el gusto de compartir varias veces pláticas con él. De hecho, su hijo Beto es buen camarada, platicamos bien cuando nos vemos. Y sí, pues, siempre recibes consejos, ¿no? De este tipo de gente que ya lograron sus sueños, que son leyendas. Que recibir un consejo, una palabra de ellos es bastante agradable, bastante bien recibido. Entonces,
cualquier comentario que venga de campeones mundiales, de leyendas, siempre va a ser un honor recibirlos. Y sí, más allá de que otra cosa, siempre cuando platicamos me aconseja y siempre muy buena vibra de su parte. Qué padre, campeón, qué bueno saberlo. Retornando un poco a la final del Grand Prix, a mí me quedó una duda en particular. En el primer round, yo como que por ahí vi no sé si fue imaginación, un golpe bajo de Camille. ¿Mi percepción fue esa atinada o no hubo golpe bajo realmente? Sí hubo en el primero un golpe bajo, pero pues es parte de, ¿no? O hay ocasiones en que uno tira un gancho y por error o muchas veces por la defensa que hace el rival le terminas pegando abajo. Este golpe no lo vi muy con mala intención, simplemente es parte del oficio. Ok. Y en el último round, fue cuando fue lo del punto menos pues para nuestro lado, ¿no? Para usted. Ah, yo lo que vi fue como que le quería hacer una especie de guillotina y usted porque eso lo intentó hacer durante toda la pelea el italiano y usted lo que hacía era como que se iba hacia adelante, ¿no? Como que le echaba el cuerpo hacia adelante. ¿Esa percepción es correcta? Sí, así es. Creo que él estudió un poquito que yo tenía mucho movimiento de cintura. Entonces él aprovechaba cuando yo movía la cintura y estaba en la parte baja, por así decirlo, porque si tú ves la pelea, en ningún momento bajo más del cinturón de él, que es donde ya no está permitido, siempre estoy un poquito arriba o al ras, y ahí es donde él se me acerca y baja su cuerpo, ¿no? Para cansarme, para desesperarme, para frustrarme, todo eso. Entonces, obviamente, pues tú no dejas que se te recargue, ¿no? Dejas caer el peso, por eso fue la ocasión en la que lo tiré, porque pues yo me recargué y él se puso flojito y se cayó, ¿no? Y las veces que nos caímos fue así. Entonces, sí fue algo con planificación, pero pues un poquito de mala leche de su parte. Sí, claro, totalmente, campeón. Peleas tremendas. Y hablando de excelentes peleas que tuvo, a mí me llamó mucho la atención una contra Brandon Medina Guerrero. Al principio estaba parejísima. Y de hecho, yo lo que veo en usted, en su forma de pelear, es que en los primeros rounds eh, empieza súper bien, pero creo que mientras avanzan más los rounds, como que usted va agarrando, calentando motores o no sé qué pasa, agarrando tal vez más confianza. Y usted se vuelve peligrosísimo para los últimos rounds. De la pelea contra Brandon Medina Guerrero, la tuvieron que detener en el sexto round porque ya era bastante el castigo, pero a mí me gustó mucho el desempeño de Brandon. ¿Qué le diría a un boxeador como Brandon después de esa pelea? ¿Qué percepción tuvo usted? Sí, él es un boxeador fuerte, un boxeador que en ese momento tenía más experiencia que yo, ya había ido a pelear a Estados Unidos, entonces cuando me toca contra él, sabíamos más o menos un poquito de ese estilo, lo analizamos y pues, simplemente, ¿no? Como dices, empezamos de menos a más. Hay muchos boxeadores que en el primer round salen con todo y en el quinto ya están cansados. Nosotros no. Empezamos fuerte, pero de menos a más y tratamos de cerrar con más intensidad, ¿no? Entonces, así fue esa pelea. Empecé de menos a más y la frecuencia de golpes que te digo, un poquito combinado con la potencia que nos caracteriza, hicieron que el referee tuviera la pelea, pero eso no quita que sea un rival muy fuerte y un rival que merece todo mi respeto como todos. Sí, claro, fue una pelea bastante buena. Creo que ahí lo que resaltaba más era que Brandon tenía como que los pies más pegados al suelo y usted pues tenía más movimiento. Entonces como que a la larga también eso, pues Brandon como que no podía como que ya resistir tanto castigo que usted enviaba. Pero me gustó mucho esa pelea y otra también que fue muy interesante. Fue contra Eduardo Azael Martínez, un boxeador de Querétaro. También fue knockout, pero a mí lo que me llamó la atención fue la guardia tan buena que tenía Azael. En ese aspecto, ¿qué tan difícil fue esa pelea o qué tanto se le dificultan boxeadores que se mueven muchísimo para poder alcanzarlos, campeón? Sí, Eduardo fue un boxeador que me agarraron de suplente. Un día antes igual se me cayó la pelea que yo tenía, entonces me consiguió un rival de último momento y fue este chavo. Y la verdad, pues, muy, muy fuerte, resistía muchos golpes, tiraba buenas combinaciones también él. Entonces, como dices, creo que ninguna pelea me ha sido fácil. Todos los rivales tienen su nivel de complejidad, pero creo que a cada uno le vas agarrando un poquito el modo y la estrategia que planificas en el gimnasio, creo que es lo más importante.
Claro que sí, campeón. Una duda también que tenía era respecto a su carrera amateur. En esa etapa, ¿a usted le tocó ir a otros países a pelear? ¿Recuerda algún boxeador que haya dicho, este cuate me costó muchísimo trabajo? ¿Qué nos puede compartir, campeón? Sí, me tocó ir a Colombia, a los Juegos Panamericanos Juveniles, en Cali, Colombia. Y creo que el rival más fuerte que me encontré en ese tipo de torneos fue a un estadounidense que hoy estaba brillando un poquito en su debut, Julius Bayo, no sé si lo conozcan, de Top Rank. Es un boxeador que desde amateur hacía mucho ruido y hoy en día creo que lleva tres peleas profesionales, entonces va bien. Él peleé contra él y pues, es un boxeador muy rápido que en amateur pues te tardas mucho en agarrar ritmo y con su velocidad la verdad me ganó bien, pero yo creo que es el rival que más se me complicó en ese entonces en amateur. Wow, qué interesante. Campeón, revisando por ahí las redes sociales, bueno, sus redes sociales, me quedaron, o sea, comparte videos muy padres, pero en particular me llamaron la atención un par de frases que vi que me gustaron mucho. Por ahí posteaba, no hay terco que no corone, y creo que usa a veces mucho la palabra resiliencia. ¿Cómo se definiría usted como persona y como boxeador, campeón? Creo que esto es una de las cosas que más me define a mí, la resiliencia, la perseverancia, la constancia. Creo que mi historia se basa en eso, lo que llevo, en no rendirte, en que la adversidad muchas veces está en contra de ti, en que todo está en tu contra, pero tú sigues luchando, tú sigues cada día esforzándote, cada día dando el 100%, el extra más, dar el extra que otra gente no da, y creo que eso es lo que la vida, Dios, yo soy muy creyente de Dios, que Dios te da esa oportunidad porque ve que te esforzaste, porque ve que estás haciendo las cosas bien. Entonces, yo me identifico mucho con este tipo de frases, ¿no? Ese no hay terco que no corone es muy real para mí, ¿no? Puedes tener muy poco talento, puedes tener muy pocas influencias, todo, pero si estás pique, la piedra se va a romper algún día. Entonces creo que eso es algo muy importante que todos tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, pero es algo que personalmente yo me identifico mucho con esa frase. No, y la verdad que sí, campeón, fíjese, a lo mejor, pues yo nada que ver con ser boxeador o ser deportista, de hecho soy muy malo en los deportes, pero lo que me llevo de ustedes, de los boxeadores, es esa resistencia, todo ese dolor de los entrenamientos, todo lo que tienen que sacrificar, y pues yo lo adapto a mi ring, ¿no? Que a lo mejor pues es diferente, pero también pienso, no, pues si no se rinden estos campeones y reciben tantas tranquilizas y le siguen dando duro, y siguen luchando por sus sueños y al final lo logran, yo lo trato de adaptar como que a mi situación y en ese aspecto, pues agradecerle que sea así, campeón, que tenga todos esos buenos valores y pues todo ese corazón que deja en el ring y que a la vez siga teniendo pues estos pequeños espacios a lo mejor para poder compartir con las demás personas su experiencia, campeón, porque es muy buena inspiración para todos los que pues estamos en México, aquí todos estamos luchando por salir adelante, campeón. En ese aspecto pues le agradezco mucho, campeón, qué chido. Sí, muchas gracias. Creo que yo soy fiel creyente que para todos sale el sol. Cada quien en su ramo puede tener mucho éxito, siempre y cuando siga y respete las reglas del juego, ¿no? Por así decirlo, que conlleva cada cual en su campo, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, se llama Alexis, que es igual una de mis almas gemelas, yo le digo. Él estudió comunicación y en su ramo él aplica todo lo que nosotros también aplicamos, ¿no? Y él sigue preparándose, él sigue luchando. A lo mejor él no tiene que hacer una preparación física, pero sí tiene que estudiar, ¿no? En el caso de un arquitecto lo mismo, un albañil lo mismo, un microbusero lo mismo, toda profesión, todo trabajo, si quieres resaltar, si quieres tener más éxito, pues tienes que dar el extra y esforzarte más que la persona de al lado, ¿no? Entonces es algo que le sugiero a todos y como te digo, a todos sale el sol, para todos sale el sol y todos tenemos las oportunidades ahí. La verdad, qué buen mensaje, campeón. Y fíjese, totalmente de acuerdo. Ahí, pues a lo mejor las peleas de campeonato son los exámenes, ¿no? Para los que ahí están en la academia y pues
tiene toda la razón, para cada ramo es distinto. Una pregunta que también le quería hacer, a lo mejor ya un poco más personal. Fíjese que en retrospectiva estuvimos viendo pues varias de sus entrevistas. Por ahí tiene entrevistas con Eric Morales, con el otro gran campeón, Marco Antonio Barrera. ¿Qué se siente, campeón? Haber crecido a lo mejor viendo esos grandes boxeadores y que ahora ellos sean los que lo entrevisten a usted, campeón. ¿Qué se siente? La verdad es algo que no me creo. Muchas veces digo, justo esto, ¿no? O sea, yo tenía en mi celular a los cuando iniciaban el box o veía en la tele, en YouTube, videos de Terrible Morales, de Barrera, de Márquez, de Julio César Chávez, de gente del Finito López, que es el único que no he podido conocer, no he podido platicar con él, pero de ahí en fuera de todo ese tipo de boxeadores que eran mi motivación, mi modelo a seguir, ver que ya te ubican, ya te conocen, ya ven tu trabajo y les gusta tu trabajo, creo que es algo muy padre, algo que le agradezco a Dios por las oportunidades, y conforme vas creciendo vas rodeándote de ese tipo de figuras, ¿no? También me tocó que, por ejemplo, a mí un boxeador que también me gusta mucho, que hoy en día ya no está en su mejor momento, el Alacrán Berchel, Miguel Berchel. Yo cuando le ganó el campeonato al Bandido Vargas en 2016, yo lo vi en vivo, bueno, o sea, en la tele, seguí mucho su carrera, y hoy en día tengo la fortuna de que me felicita cuando gano, le mando un mensaje y me contesta, o sea, y como siempre, también es muy buena persona, pero te digo, todo eso es algo que te llena, ¿no? Que hoy en día ves a tus ídolos y compartir el mismo micrófono contigo, el compartir la misma entrevista contigo, creo que es algo muy, muy padre, y que le debo todo esto al boxeo. Sí, claro, y creo que es algo que también, pues, por lo que ha luchado mucho, es su sueño, campeón, y creo que se lo merece, y pues ahora sí que con el favor de Dios que sigan los éxitos, y pues créanos que lo vamos a tener en nuestras oraciones. Por acá también somos creyentes, y pues lo vamos a recordar. Para cumplir ahora sí con lo que le decíamos, una hora nada más, campeón. Ya no traigo más preguntas, pero me quedo pues ahora sí súper feliz, súper contento. Creo que fue de las entrevistas más padres que hemos tenido. Y pues agradecerle, campeón, qué chido. No, muchas gracias, como les digo, siempre hay que agradecer los espacios que nos brindan para expresarnos, para difundir nuestra persona. Entonces, les agradezco mucho, de verdad, su cobertura durante todo el torneo. Yo las veía siempre que regresaba a México, ya tenía los videos, yo sabía que iban a hablar de mí, y gracias a Dios siempre hablaban cosas buenas, que era lo que demostraba. Entonces, les agradezco este espacio que me brindaron, y bueno, pues no queda más que desearles yo mucho éxito también en este proyecto, que siga creciendo, que siga formando su comunidad, que como les repito, a todos sale el sol, y muy pronto también van a tener un gran boom en YouTube. Entonces les deseo todas las buenas vibras y mucho éxito. Amén, campeón, qué buena onda. Gracias, campeón. Hermano, te paso el micrófono. Gracias, Sí, gracias. sí. No. Amén, campeón. Amén. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo. Y nada más me resta decir que aquí en Richie Blog es su casa, es su espacio. Cuando usted quiera dar algún anuncio o expresar algo, lo que usted guste, con mucho gusto aquí siempre lo vamos a recibir. Somos sus fans. Luego, aquí tiene a un gran fanático suyo que siempre va a estar viendo las peleas suyas y de su hermano. Le deseamos la mejor de las suertes, la mejor de las fortunas el sábado 6 de junio. Les recuerdo a nuestros suscriptores que el Brandon del Perro Mosqueda pelea 6 de junio para que no se la vayan a perder. La pelea la podemos ver a través de ESPN Knockout, para que no se la pierdan. Hay que estar apoyando a Brandon del Perro Mosqueda. Y pues nos despedimos esta plática tan hermosa. Muchísimas gracias, campeón. Lo estimamos mucho, lo admiramos muchísimo y le deseamos que pronto sea campeón del mundo y que órale, que barra con toda la división, cómo no, que sí tiene con qué, cómo no. Y mis amigos, gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que se suscriban al canal, que nos den like y si les gustó mucho esta entrevista, pues háganse miembros del canal. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.